Bueno, pues ahora en este otro segmento vamos a platicar acerca de cómo funciona un sistema de CDI accionado por voltaje directo. Ahora pues vamos a identificar primero lo que son nuestros colores. Vamos a ver nuestro código de colores, y en nuestro código de colores estamos acá que el cable de color B, black, es negro, yellow, amarillo, el cable de color L me va a representar ahora el azul, el green me va a representar el verde, el red, rojo, white, blanco, brown, café o naranja, SB, azul cielo, LG, verde suave, L de light, el P nos va a representar el rosado y el GR, el gray, nos va a representar gris. Muy bien, vamos a iniciar nuevamente con nuestra unidad llamada CDI. Vamos a hacerla un poquito más pequeña. Y entonces vamos a ver ahora que en nuestro CDI hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y hay 8 conexiones. ¿Sí? A diferencia del otro CDI que habíamos visto que tenía solamente 5. De algunas conexiones acá las vamos a ir descartando en el camino, pero pues vamos a verlo con este diagrama que tenemos ahora, que este es de una motocicleta de marca Hero, ¿sí? Y que lo tenemos en una motocicleta Triller 150, y que pues el diagrama viene muy similar a lo que es las otras Hero también. Podemos hablar de la Hon, que pues básicamente es el mismo diagrama. Entonces vamos a identificar lo que son los colores. En este caso de acá tengo un cable, dos cables. Vean, acá tengo dos, porque aquí tengo un empalme, dos verdes, ¿sí? Y el verde que me va a representar. Entonces, si yo me voy para este otro lado de acá, también tengo un cable de color verde y que este va conectado a tierra. Por lo tanto, yo aquí ya puedo decir que dos de los cables que estoy midiendo, vamos a seguir la línea para que veamos, viene acá, sube por este lado y viene a dar a tierra. Muy bien, entonces dos de las líneas que yo tengo me van a representar tierra. Ahora ya me quedan solo 2, 4, 6 líneas, ya solo me quedan 6. Ahora voy a tener un cable de color azul con línea amarilla. Vamos a ver, recordemos en el segmento pasado, ese azul con línea amarilla, ¿de dónde va a venir? ¿De dónde viene? Vamos recordando de dónde viene. Vemos la línea. Y viene del generador de pulso. Y entonces el generador de pulso, pues volvemos a recalcar, es el que va a mandar la señal de a cuántas revoluciones por minuto está funcionando el motor. Es el que conocemos otra vez como CKP, generador de pulsos, bobina captora, peak coil. Tiene un montón de nombres diferentes dependiendo del fabricante. Muy bien, entonces ya tengo... bueno, vamos a hablar de este de una vez. Y entonces en esta motocicleta, este de acá va a tener aproximadamente entre 80 y 120 ohmios, generalizándolo en esta marca de acá. Va a tener entre 80 y 120 ohmios. Entonces ya vamos a tener nosotros, ya tenemos una diferencia bastante enorme con el otro que habíamos visto, que eran entre 140 y 160 ohmios. Entonces acá nosotros tenemos un ohmiaje más bajo, ¿sí? De igual manera, no solamente le tenemos que revisar lo que es el ohmiaje, sino que debemos de revisar que esté generando voltaje. ¿Qué tipo de voltaje va a generar él? Voltaje de corriente alterna. Alterna. ¿Qué tipo de bobina era la que estábamos viendo? Era una bobina monofásica. Monofásica también, ¿sí? Es importante que ustedes se aprendan a ver eso, porque van a encontrar ustedes que hay bobinas bifásicas en este sensor. Entonces por eso es importante que ustedes aprendan, así como en este caso que ustedes dicen, esa es monofásica. Está bueno que sepan que es monofásica, porque también van a encontrar bifásicas cuando estén trabajando en la vida real. Entonces yo aquí tengo un verde, que es alimentación, ¿sí? Alimentación de negativo. Tengo un azul con amarillo, que es la
alimentación de revoluciones o activación para que nuestro CDI sepa en qué momento debe de mandar la chispa, en qué momento debe de mandar la señal para que se genere el alto voltaje en la bujía, en la bobina de encendido, ¿sí? Muy bien, ahora me voy a saltar este cable negro con amarillo, me lo voy a saltar ahorita. Y ahorita me voy a ir al cable que es este que está acá al fondo, que es el rojo con línea negra. Y el rojo con línea negra viene al interruptor de combinación. ¿Cuál es el interruptor de combinación? Bueno, el interruptor de combinación es el switch de la llave. En este caso específico de esta motocicleta, entonces, como viene del interruptor de la llave, entonces eso quiere decir que al interruptor le llega un positivo pasando por fusible de batería, fusible, y luego del fusible se va al interruptor de la llave. Luego usted acciona y del interruptor de la llave hace un puente y se viene para este cable rojo con línea negra que viene a dar a nuestra unidad CDI. Por lo tanto, a este de acá le debe de llegar voltaje de switch, ¿sí? Es decir, teóricamente, lo que tiene en la batería debería de llegarle a este CDI, a esta unidad de CDI. Entonces, este de acá ya tenemos nosotros la diferencia, que está siendo alimentado por voltaje directo, mientras el otro estaba siendo alimentado por voltaje alterno o corriente alterna. O sea, está bien. Entonces está siendo alimentado por corriente directa, está bien también. Y entonces ya tengo yo dos en este caso que son de alimentación negativa, este de acá que es de alimentación positiva, el azul con amarillo que es la alimentación o la señal de mi sensor CKP o sensor de revoluciones. Y entonces con estas señales de acá él puede sacar una señal a través del cable color negro con línea amarilla. ¿Para dónde va ese cable negro con línea amarilla? Y va hacia la bobina de encendido, la bobina de alta tensión. Y entonces por el lado contrario a la bobina de alta tensión le llega un cable de color verde. Por lo tanto, este verde es tierra. Y él necesita un pulso positivo para poder hacer que la bobina de encendido transforme el bajo voltaje en alto voltaje. Muy bien, ahora, ¿cuántos voltios va a mandar nuestra unidad CDI a través del cable negro con línea amarilla? Bueno, pues entonces, como este es un CDI, él también funciona a través de descarga discapacitiva, es decir, a través de condensadores. Ahora, ¿por qué razón yo les decía en el segmento anterior que los condensadores aumentaban el voltaje? Bueno, pues en este caso le entran 12 voltios de alimentación y él va a mandar a través de este cable otra vez aproximadamente 100 voltios, ¿sí? Él va a sacar 100 voltios hacia la bobina de encendido. Entonces él está aumentando de 12 a 100 voltios. ¿Me van entendiendo? Profe, aún no me ha quedado tan claro cómo la función entonces de lo que es la bobina de arranque, porque entonces en este caso la alimentación es directamente del switch, entonces lo que es la bobina de arranque, los pulsos que manda, ¿qué función hace? Alimentar al CDI. Mira, pues cualquier elemento eléctrico, ¿sí? Cualquier elemento eléctrico necesita tener un positivo y un negativo para poder funcionar.
Y entonces la bobina de arranque o la bobina de excitación que vimos en el segmento anterior servía, ¿sí?, para alimentar a los condensadores, es decir, cargar a los condensadores. ¿Sí? En este caso, quien carga a los condensadores es el voltaje de batería. Pero por la forma de conexión que tienen los condensadores, este voltaje va aumentando. O sea, es decir, en el primer condensador, no sé, voy a decir, es un condensador de 16 voltios. En realidad no sé de cuánto es cada condensador que tiene ahí adentro. Pero vamos a decir, tiene un condensador de 16 voltios. Entonces, en el primer condensador pasa de 12 voltios a 16 voltios. En el segundo condensador es un condensador de 24 voltios, entonces pasa de 16 a 24 voltios. El otro condensador es de 32 voltios, entonces pasa de 24 a 32 voltios. Y así hasta llegar en este caso al voltaje que se requiere de salida. Entonces, ¿qué es lo que hacen? En este caso la alimentación lo que hace es cargar a los condensadores para que cuando llegue la señal del CKP o de la bobina de impulsos, entonces el CDI sepa que debe de liberar ese voltaje con el que se cargaron los condensadores. ¿Y hacia dónde va ese voltaje? A través del cable negro con línea amarilla que va hacia la bobina de encendido. ¿Todavía no? ¿O ya? Me indica, por favor. Sí, profe. Sí, ya me quedó claro. ¿Sí? Muy bien, entonces, miren, pues teóricamente entonces, como esta es una unidad de CDI que funciona a través de corriente directa o de voltaje directo, eso quiere decir que podría llegar a funcionar sin batería este sistema. En algunos casos sí, logra arrancar, pero tiene muchos problemas al momento de querer hacer que la motocicleta desarrolle, o sea, no va a acelerar bien. Y en algunos otros casos ni siquiera logra arrancar. ¿Me doy a entender? ¿Por qué? Porque la alimentación de este elemento CDI se da a través de la batería. Y si no tiene batería o la batería está en mal estado, entonces va a tener problemas durante el arranque. Y en algunos otros dados casos logra funcionar porque el alternador, como se encarga de mandar el voltaje a la batería y la batería a todos los demás elementos, entonces ya el alternador le mandaría el voltaje al CDI y pues va a lograr funcionar. Pero no todos los sistemas son iguales cuando trabajan por corriente directa. Entonces algunos van a funcionar normal, otros van a funcionar pero de una forma parcial. ¿Por qué? Porque no va a lograr cargar bien los condensadores y entonces va a trabajar de una forma deficiente por no tener batería, y algunos otros ni siquiera van a arrancar. Pero esos pues ya van a ser ocasiones que nosotros vamos a ir encontrando en el camino. ¿Me di a entender ahí? Sí, profe. Muy bien. Entonces ahora, ¿cómo apago esta motocicleta? ¿Sí? Resulta entonces que para apagar o para desactivar al CDI, solamente giro la llave y entonces le deja de llegar el positivo y deja de funcionar, se apaga. Algunos otros traen un botón de parada de emergencia también, y lo que hacen pero en este caso, cuando traen el botón de parada de emergencia, este botón ya no trabaja con negativo, sino que funciona con el mismo positivo del switch y que viene acá lo que es el CDI, y también corta el paso. Es decir, ahí ya se vuelve interruptor en serie, porque primero usted acciona el interruptor y pasa positivo del switch al botón de parada de emergencia, y cuando usted acciona el botón de parada de emergencia pasa el positivo hacia el CDI. Y cuando usted corta el paso de parada de emergencia, pues se apaga el CDI, ¿sí? Pero ahí ya son interruptores en serie. Pero pues la mayoría solamente viene de una vez directamente desde la llave. Algunas sí traen un interruptor en serie que es el de parada de emergencia, pero la mayoría viene solamente con la llave.
¿Listos? Entonces este se va a apagar, este módulo de control o unidad CDI se va a apagar cuando nosotros le cortemos el positivo, en este caso la corriente de switch. Ahora tenemos nosotros otros cables aquí, ¿verdad? Ustedes que todavía no hemos descubierto, ¿eh? Y entonces vamos a hablar de este cable amarillo con rojo y amarillo con azul. Estos dos cables acá, miren, vienen para este de acá, que se llama sensor del acelerador y que es un sensor de TP, ¿sí? Que ya previamente ya hicimos un video de cómo funciona el TP. Entonces este sensor lo que hace es indicarle la posición que nosotros tenemos accionado el acelerador. ¿Y cómo lo hace? Pues cuando nosotros aceleramos se abre una aleta en el carburador y esa aleta mecánicamente hace que se mueva una resistencia en este sensor, porque esta es una resistencia variable dependiendo de de movimiento mecánico o lo que nosotros conocemos como potenciómetro. Y entonces este de acá le manda una señal a la unidad CDI y le dice: mira, ahorita tiene abierto a 1/4 del acelerador. Mira, ahorita tiene abierto a medio acelerador, ¿sí? Ya él le indica a través de una señal eléctrica a cuánto nosotros estamos acelerando. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, pues entonces con la señal del sensor de revoluciones más la señal del acelerador, entonces él aquí internamente tiene unas tablas preestablecidas. Y entonces, ¿qué va a hacer con esas tablas preestablecidas? Bueno, entonces pues básicamente él aquí adentro va a decir CKP más TP. Muy bien. Y entonces él va a decir a cuántos grados va a avanzar la chispa en grados. Muy bien, entonces él dice, si el CKP me dice que estoy a 1500 revoluciones y la TP me dice que está cerrado, que está en ralentí quiere decir que solamente la tenemos arrancada y no estamos acelerando. Y entonces él dice, bueno, entonces a esto vamos a mandar, no sé, voy a poner un número ahorita y voy a decir, vamos a hablar de 15 grados otra vez. Y entonces dice, voy a mandar 15 grados de adelanto de la chispa. Pero luego él viene y dice, a 2000 revoluciones. A 2000 revoluciones. Y tenemos, no sé, 1/4 de apertura del acelerador. Él va a decir, bueno, entonces ahora voy a mandar 22 grados de adelanto. Y entonces ahora él dice, tenemos 2000 revoluciones, pero tenemos abierto a medio acelerador, porque sí puede pasar eso, ¿verdad ustedes? ¿Por qué? ¿Por qué puede pasar eso? Porque eso va a depender de la marcha que nosotros llevemos, ¿sí? Por ejemplo, cuando usted va en segunda, pues el motor avanza más con menos revoluciones. Y cuando usted abre menos el acelerador, por ejemplo. Entonces, dependiendo de las marchas, ¿esto es posible? Sí es posible. Y entonces él dice, tenemos a 2000 revoluciones y tenemos media abertura del acelerador, entonces yo lo voy a mandar a 20 grados, no sé. Ya eso va a depender de lo que esté preestablecido en la tabla que tiene aquí adentro el CDI. Y entonces, ¿el CDI funciona sin la señal del TP? Sí funciona. Y se queda trabajando solamente con la señal del CKP. Pero el adelanto no va a ser muy preciso. Y como el adelanto no va a ser muy preciso, eso significa que va a consumir más combustible. Eso significa que en realidad va a tener menos potencia el motor. ¿Por qué? Porque necesita más combustible para equilibrar esa potencia. Y para eso es el sensor del acelerador. Para que llegue de una forma más precisa la señal del avance de la chispa. ¿Dudas, preguntas?
Profe, o sea que con este sistema pues tiene mejor controlada lo que es la chispa, porque ya no solo se va guiando por lo que es la bobina captora, sino que también el sensor del acelerador. Eh, entonces lo tiene más controlado. ¿Podríamos decir, profe, que también esto nos daría un mejor consumo de gasolina entonces? Exactamente, más potencia es menor consumo de combustible en estos casos. O la misma potencia con un menor consumo de combustible, ¿va? Como queramos verlo. Pero sí, funciona exactamente como usted lo está diciendo. Y algunos otros todavía, aquí se le agrega otro sensor, que es el sensor de temperatura. ¿Sí? Y también en base a la temperatura, también mandan el adelanto de la chispa, y entonces es más preciso todavía. ¿Sí? Y por eso, mientras más elementos tenga para medir, entonces la chispa va a ser más eficiente. ¿Por qué? Porque va a llegar, digamos, en un momento más preciso, y por lo tanto se va a poder incendiar, se va a poder inflamar una mayor cantidad de mezcla. ¿Estamos? Sí, profe, ahí estamos con ¿Sí? la duda que tenía. Y entonces, ¿puede funcionar sin este sensor? Sí, si no está este sensor de acá, ¿puede funcionar? Sí, sí puede funcionar. La diferencia va a ser que va a consumir más combustible, pero sí va a funcionar. ¿Sí? Entonces ahí podemos decir que está funcionando de una forma parcial. ¿Listos? Bueno, y en este caso nos queda ver una línea, que es la línea amarilla con verde, ¿verdad? Viene para acá. Y viene al medidor de combinación. ¿Cuál es el medidor de combinación? Pues es el tablero. Y entonces esta de acá, esta otra línea que nos queda, es para que el tablero marque las revoluciones por minuto a la cual está trabajando el motor. ¿De dónde sale esa señal? Pues básicamente esta señal de acá, regreso aquí, esta señal de acá es como decir, como que se está haciendo un puente entre el azul con amarillo, aquí, para este de acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recordémonos que el sensor de pulsos en realidad también nos indica las revoluciones o las RPM a las cuales está trabajando el motor, y por eso básicamente nosotros lo combinamos aquí como un pulso, y pues básicamente esto lo que saca acá es una frecuencia para que se active, ya sea por medio de aguja o por medio digital, el tablero. Y listo, así es como funciona el CDI por corriente directa. Entonces, repito, puede ser de que otro CDI que nosotros miremos no traiga esto acá, ni traiga este de acá, y también puede ser que ni traiga este de acá. ¿Sí? Y entonces tendríamos 1, 2, 3, y podría ser solo 4 cables, porque si se dan cuenta este de tierra son 2 cables acá, podría ser que tuviera solo uno también. Entonces podríamos encontrar nosotros algún otro CDI de corriente directa que funcione con 4 cables. ¿Sí? Eso pues ya va a depender de cada motocicleta. Pregunto nuevamente, ¿alguna otra duda, alguna otra pregunta? Profe, yo tengo otra duda. La corriente de lo que es de switch de batería a que va a lo que es el CDI, ¿qué fue lo que dijo que elevaba el voltaje? Los condensadores. Condensadores. O capacitores. Condensador y capacitor es lo mismo. Mira, pues un condensador se considera también que es como una batería. Y entonces las baterías usted sabe que se pueden cargar.
¿sí? Y dependiendo de cada capacidad que tenga cada condensador, puede ir almacenando más y más voltaje, hasta llegar al voltaje que el fabricante especifica. Una ventaja de los sistemas de CDI es que a bajas revoluciones funcionan muy pero muy bien. A altas revoluciones tienen deficiencias. Entonces los CDIs en bajas revoluciones son muy buenos, pero en altas revoluciones tienen la deficiencia que los condensadores no logran cargarse ni descargarse a tiempo, y por lo tanto a altas revoluciones pues presentan fallo, y que es lo que conocemos nosotros como el famoso corte. ¿Decía Ronald? Profe, y entonces, ¿cómo funciona el encendido controlado por transistores, el TCI? Ese va a ser nuestro siguiente tema, pero ya no será el día de hoy. Vale, entonces, ¿listos? Voy cortando acá entonces.